Nuevamente con ustedes el doctor Alberto Fernández en este lunes 31 de enero de 2022. Es increíble, pero ya se pasó el primer mes de este nuevo año y las buenas noticias es que seguimos acá. Y vamos a aprovechar justamente nuestra presencia y este programa para tratar con ustedes un tema en el que yo particularmente me identifico mucho, ¿no? Yo tengo una hija muy querida que justamente nació con la tecnología. Y todo lo que esto ha significado para mí como padre ha sido increíblemente sorprendente y muchas veces me ha imposibilitado tener una respuesta a diferentes situaciones que la tecnología me ha presentado como reto. Y les digo esto porque yo tempranamente comencé a hacer docencia en la universidad a los 24 años y en esa época las clases se dictaban en pizarra y con tiza. Y yo fui viviendo esta evolución, ¿no? Hasta llegar, por supuesto, a las presentaciones en PowerPoint, con una laptop, etcétera, ¿no? Y me fue muy difícil poderme adaptar a estas nuevas tecnologías. Por supuesto que las recibí con mucho ánimo y muy contento porque, lógicamente, cada vez se hacía más fácil, por lo menos desde el punto de vista de los materiales utilizados para hacer docencia, la enseñanza. Pero paralelamente también vi cómo el Internet se masificaba. Ustedes saben que en los últimos años se ha producido una revolución tecnológica que, miren ustedes, tiene sus orígenes en el año 1969, con la creación del Internet por parte nada más y nada menos que del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Fue Estados Unidos quien promovió el desarrollo y la masificación de nuevos aparatos tecnológicos como computadoras personales, teléfonos inteligentes, los famosos smartphones, tablets, generando un intercambio global y rápido de la comunicación que nos ha planteado entonces claramente la necesidad de una modificación en la forma de comunicarse. Debo adelantar que nadie puede poner en tela de juicio las ventajas que nos da hoy el Internet y las redes sociales. Nadie. Pero también tenemos que reconocer que esta nueva posibilidad de comunicación ha optado o ha tenido, para poderse consolidar, que sacrificar un aspecto muy importante dentro de la comunicación humana, que es la empatía. Hay un costo en la empatía entre seres humanos en esta forma de comunicación. Pero son muchas las ventajas, por supuesto. Y entonces, como les decía, yo he crecido viendo cambiar este proceso muy intensamente. La cercanía de la docencia me permitió ver las cosas con mucho más intensidad y predominancia, de pasar a ir a la biblioteca a pedir una revista, el último número que había llegado a la universidad, que había llegado ya con 6 meses de retraso, ¿no? Y darme con la sorpresa que un profesor se me había adelantado, ¿no? Y no poderlo leer hasta un año después, justamente por esta imposibilidad que teníamos de tener a mano la información. Hoy eso es imposible. Si alguien quiere saber algo, es muy fácil entrar al Internet, buscar y encontrar. Y esto, por supuesto, ha ahorrado muchísimo tiempo a todos quienes de alguna u otra forma queremos estar enterados de lo que pasa en el mundo, de lo que pasa en la ciencia, de lo que pasa en el conocimiento humano. Pero esto también ha traído como consecuencia que, al ver una nueva codificación con respecto a la reglamentación de las noticias y de la información, encontremos también muchas noticias falsas, mucha información basada en la intuición, basada en las creencias,
basada en motivaciones que no siempre son claras o que no siempre son bien intencionadas, y esto lo que ha generado es una tremenda confusión con respecto a estar seguros de lo que estamos leyendo o de lo que nos estamos informando, porque no conocemos la fuente, es difícil confiar, es difícil poder constatar que quien está del otro lado de la pantalla sea una persona confiable, sea una persona con conocimiento, sea una persona con buenas intenciones. Y entonces estamos claros que quienes pueden estar más expuestos a los procesos negativos que pueden generar las redes sociales son claramente los adolescentes, quienes recién están madurando sus procesos de integración, quienes recién están madurando su personalidad, quienes recién están madurando precisamente su individualidad y el ser ellos mismos. Y entonces la influencia de las redes pueden ser muy beneficiosas, pero también pueden ser un inconveniente. Esa es la razón por la cual el tema de hoy es redes sociales y adolescencia, lo positivo y lo negativo. Muy bien. Saben ustedes, son millones de individuos en todo el mundo que estamos conectados permanentemente al Internet y a las redes sociales, pero sobre todo los adolescentes, quienes invierten una cantidad de tiempo impresionante en estar en este proceso, en estar en este mundo de la comunicación a través de las redes sociales. Y esto entonces se ve también influenciado por la intensa y constante incorporación de nuevas posibilidades de comunicación, de nuevas formas de comunicarse a través de estas redes y, por supuesto, una novedad en la forma en que uno debe vincularse a través de estos procesos. Y entonces podemos entender que, gracias al Internet y a las redes, muchas de nuestras conductas han cambiado. Muchas para bien, algunas no tanto. Al punto que hoy, como le habíamos conversado en la reunión anterior, ¿no? Hoy existen nuevas patologías o nuevos trastornos justamente relacionados con esta forma de comunicación. Vuelvo a repetir, nadie está en condición de poner en tela de juicio la importancia del aporte del Internet y las redes sociales en el desarrollo humano. Entonces, bajo este contexto, es importante considerar un gran problema que deben haber sufrido y sufren las familias actualmente, y como les digo, yo me apunto como sufriente en este proceso, y es la brecha digital generacional. Hay una brecha digital generacional. Tantos niños como adolescentes son nativos digitales. Han nacido aprendiendo este idioma. Nosotros no. Y muchas veces son ellos, y no me van a dejar mentir, lo que les termina enseñando a los padres a cómo utilizar el sistema, a cómo entrar en el Internet, a cómo optar por una red social, a cómo bloquear, a cómo buscar. Yo tengo una experiencia muy vívida sobre la necesidad de que sea justamente mi hija quien me enseñe procesos para poder entender mejor estas redes. Y es interesante porque muchas veces cuando con mi esposa llamamos a mi hija para que nos ayude porque el televisor no se está comportando como quisiéramos, ¿no? Estos televisores inteligentes, estamos rogando que mi hija esté de buen humor para ir y ayudarnos sin mostrarnos, ¿no? Muy intensamente nuestra ignorancia con respecto a este tema. Y esta situación, lógicamente, ha generado, ya estoy hablando de las familias en general, una pérdida de la jerarquización que se establece en las familias a través de la experiencia y el conocimiento. Porque como les digo hoy, son nuestros hijos, nuestros nietos quienes nos enseñan sobre la tecnología y lógicamente el conocimiento no se comienza a repartir
justamente a costo de la jerarquización natural que debería existir en las familias. ¿Cuántas veces quienes me están escuchando y son de mi promoción, ¿no?, han escuchado a sus hijos: no sabes nada, no entiendes, así no es, ¿cuándo vas a aprender? Espérate pues, déjame explicarte, o no te adelantes si tú no sabes, ¿no es cierto? Y entonces nosotros nos sentimos inhábiles de responder ante eso, porque efectivamente estamos aprendiendo y es más complicado para personas mayores cambiar la modalidad de comunicación. Pero también es claro que es obligación nuestra de aprender para poder estar a tono y para no perder el rol que nos toca como padres en la posibilidad de poder orientar y recomendar. Muy bien. Miren ustedes, un estudio en Europa evidenció que más del 30% de los menores de 18 años no tenían instrucciones para navegar seguros en el Internet. Es decir, navegaban intuitivamente. Y esto significa, pues, como ustedes comprenderán, la ausencia de los padres para poder guiarlos por esta navegación. Más del 30%, escuchen bien, visitó un sitio pornográfico de manera accidental. Un 25% recibió pornografía vía email. Y entre el 40 y 70% entregó información personal vía web. Y otro 40% de los niños aumentó su edad para chatear o acceder a una cuenta de red social. ¿Qué les parece? Y esto pasa constantemente. ¿Y cómo los padres pueden participar en estos procesos si se dan en la intimidad de la habitación, nuestros hijos frente a la computadora? Hoy, producto de la pandemia, la necesidad de tener, de estar conectados al Internet es fundamental y es imposible que nosotros podamos estar presentes y permanentemente en la navegación de nuestros hijos por el Internet. Entonces nosotros los padres nos angustiamos muchísimo de qué podría estar pasando. Y entonces uno ve la televisión y escucha las noticias de niñas, adolescentes que salieron de su casa a encontrarse con alguien en el centro comercial y desaparecieron, ¿no? O de nuestros hijos varones que van y salen con un grupo de personas que nosotros no identificamos, ¿no? Y después nos enteramos que está metido en una red compleja de algún tipo de delincuencia. Y nosotros no lo podemos creer. Entonces, nos preocupa y preocupa que los adolescentes desarrollen relaciones más bien superficiales con extraños y que se hagan adictos a justamente estas vías de comunicación, o lo que es peor, sean entonces víctimas del ciberacoso. ¿Se dan cuenta? El ciberacoso, como ustedes saben, ¿no?, el más común, el más complicado, el más engañoso, es el de, lógicamente, connotación sexual. Entonces, no debemos olvidar que el Internet es una oportunidad, por supuesto, para mantener y profundizar relaciones creadas de manera presencial, por ejemplo, ¿no? Yo conozco a alguien de manera presencial, lo identifico, me apetece tener una amistad con esta persona y lógicamente el Internet me da facilidades para eso, pero yo tuve un conocimiento presencial y sé quién es. También me sirve para explorar la propia identidad y encontrar apoyo a problemas de desarrollo, a temas sensibles, desarrollo de habilidades sociales, entre otras. Por supuesto que aporta. Pero, como les digo, la comunicación virtual puede ser perjudicial para algunos adolescentes, ya que pueden expresar desde el anonimato, con un distanciamiento
afectivo importante, con un bajo nivel de empatía, con una utilización del pensamiento hablado. Recuerden ustedes, decía un filósofo que el lenguaje es la cárcel del pensamiento, porque es difícil poder expresar lo que uno siente, poder participar en el estado de ánimo, si es que esta conversación a través del lenguaje no se da de manera presencial. Porque el lenguaje no solamente es hablado, ¿no es cierto? Hay un lenguaje gestual que acompaña al lenguaje hablado para poder integrar y poder interpretar adecuadamente mi emocionalidad y la emocionalidad del otro. Pero a través del WhatsApp, ¿ustedes creen que eso se puede hacer? No. Y ustedes estarán de acuerdo conmigo. ¿Cuántas veces han interpretado erróneamente un mensaje por WhatsApp? ¿Cuántas veces han sido malinterpretados? ¿Y cuántas veces ustedes han interpretado mal la concretud de un mensaje? Entendiendo que hay poco afecto, entendiendo que el mensaje no ha llegado claro. Y entonces resulta siendo claramente una dificultad para evaluar los mensajes que se van generando entre uno y otro. Todo ello tiene consecuencias negativas, por supuesto, en la construcción de la identidad de los jóvenes, especialmente cuando los contenidos negativos o descalificadores se propagan muy rápido, alcanzando niveles insospechados. Saben ustedes que un mensaje malintencionado puede compartirse rápidamente y de pronto de uno terminan siendo 10, 100, 1000 personas que manejan una información que puede ser perjudicial para alguien, que puede ser falsa. O una información de un proceso muy íntimo que no debía estar dando vueltas por la red. Muy bien. Otra dificultad que tenemos que tomar en cuenta es que claramente los adolescentes tienen dificultad para diferenciar el contenido público del contenido privado. ¿Cuánto es lo que yo puedo comunicar sobre mí? ¿Cuánto puede ser de dominio público y cuánto no? ¿Por qué? Porque todavía no han logrado acceder a una conciencia que les permite evitar exponerse a situaciones que pueden generarles altos niveles de estrés y daños importantes sobre la comprensión de ellos mismos, sobre su propia autoestima, con serios riesgos para su salud mental. Entonces, efectivamente, pueden ser beneficiosas las redes, pero también, para algunos adolescentes, puede ser el camino por el borde de un precipicio que podría generar dificultades como las que les acabo de señalar. Muy bien. Ya saben que estamos en nuestro programa Musicalmente y pueden llamar a nuestros teléfonos de 512-6161 para cualquier pregunta o comunicarse con nosotros, por supuesto, a través del Facebook. Entonces, deberíamos definir qué cosa es la cibercomunicación, ¿no es cierto? La cibercomunicación es un proceso de la comunicación mediatizado, y tener en cuenta este término, mediatizado, ¿no? Cuando yo me comunico con una persona, es una comunicación directa. No hay nadie que me medie esa comunicación. Pero cuando yo me comunico a través del Internet, hay por supuesto una mediación a través de la red. La red media la comunicación. El Internet media la comunicación. No es directa la comunicación. Y hay que tomar entonces en cuenta este término. Es un proceso de la comunicación mediatizado a través de Internet y redes sociales en general. Y nace dentro del contexto, lógicamente, de una cultura dominada por la cibercultura, lógicamente. Por lo tanto, entenderemos a la cibercultura como la cultura nacida de la aplicación de las nuevas tecnologías de la información
y la comunicación en medios masivos como el Internet. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la característica, o mejor dicho, cuál es la diferencia clara entre la comunicación presencial y la comunicación virtual? Es que en la comunicación presencial no hay mediación y entonces uno puede claramente interpretar al otro. En cambio, en la comunicación a través del ciberespacio, ¿no es cierto?, hay una mediación a través de las redes, a través, por supuesto, del Internet. Y entonces podríamos estar expuestos a situaciones donde, en principio, la mala interpretación del mensaje puede ser un origen clásico del problema. Y entonces, ¿cuáles son los aspectos negativos del uso de las redes sociales? Los más importantes, y voy a desarrollar con ustedes algunos términos, ¿no?, que les puede parecer extraños y que son muy populares, ¿no? Por ejemplo, el grooming. El grooming es un conjunto de estrategias, escuchen bien, el grooming es un conjunto de estrategias que una persona adulta desarrolla para ganar la confianza del o la joven a través del Internet, adquiriendo control y poder sobre él o ella, con el fin de abusar sexualmente de ellos. ¿Estamos de acuerdo? Eso es el grooming y es sumamente frecuente en Internet. Son adultos que se disfrazan de adolescentes para poder tener control sobre ellos y dañarlos sexualmente. Y entonces el grooming tiene sus procesos. ¿Qué es lo primero que hace el delincuente adulto que trata de dominar a un adolescente? Lo primero que hace es aparentar amistad. Entonces el abusador se hace pasar por otro joven y se gana la confianza de la víctima, seduciéndola y obteniendo así sus datos personales, con preguntas muy comunes, ¿no? ¿Qué edad tienes? ¿Con quién vives? ¿Cuál es tu dirección? ¿Qué hacen tus padres? ¿En qué colegio estudias? Y una vez que han logrado conectarse amicalmente, entonces viene el segundo paso, que es lógicamente el engaño. Y entonces el abusador finge estar enamorado de la víctima para conseguir que se desnude y realice actos de naturaleza sexual frente al webcam, frente a la cámara, o le envíe fotografías de un contenido sexual determinado. Una vez que consiguen eso, viene el tercer paso. ¿Y cuál es el tercer paso? El chantaje. ¿No es cierto? Entonces el abusador manipula a la víctima amenazándola con que va a hacer público el material sexual si no continúa enviándoselo. Entonces, si tú no me mandas más material, yo voy a poner este material en las redes sociales y vas a ver lo que te va a suceder. ¿Se dan cuenta? Este proceso se conoce como grooming. ¿Y cuáles son las repercusiones del grooming en la víctima? Se asocia fundamentalmente a depresión, baja autoestima, desconfianza, cambios de humor repentinos y bruscos, bajo rendimiento académico, aislamiento, alteraciones del sueño y de la alimentación, ideas e intentos suicidas. ¿Se dan cuenta? Entonces es un proceso importante, frecuente. Recuerden ustedes, es un adolescente que todavía está tratando de madurar sus propios conceptos sobre el bien y del mal, sus propios conceptos de hasta dónde uno es seguro o tiende a ser ingenuo. Y entonces son presa fácil de estos delincuentes que, como les digo, son adultos. El otro proceso que es común, y estoy seguro que ustedes deben haber escuchado, es el ciberbullying. Nada más terrible en esta época que un ciberbullying, que simplemente es la prolongación del brazo abusador
de alguien en el colegio que usa las redes sociales usualmente de manera anónima para maltratar a un compañero. La ciberviolencia o violencia virtual se refiere entonces a la forma en que los medios de comunicación, internet, telefonía móvil, sitios web o videojuegos online pueden favorecer la violencia e incluso ejercerla sobre distintos grupos de personas. Entonces, los niños y jóvenes vinculados al fenómeno del bullying escolar, ¿qué hacen? Utilizan estos medios, pues, de manera anónima para perjudicar a otros niños, a otros adolescentes. Y al final, ¿qué resulta siendo? Una extensión del maltrato que se da frecuentemente en el colegio. Es decir, el niño que sufre de bullying ahora no solamente lo va a sufrir en el colegio, lo va a sufrir en todos los momentos de su vida. ¿Qué les parece? ¿Cómo se puede manifestar? Publico en internet una imagen, video, memes, datos privados y cualquier información que pueda perjudicar o avergonzar a alguien, o hacerse pasar por otra persona creando un perfil falso. Si yo les contara cuántos adolescentes llegan a la consulta deprimidos con el antecedente de haber sido maltratados a través de las redes, creando perfiles falsos de ellos. ¿Con el fin de qué? De exponer aspectos privados o agredir a terceros, entre otros. Y es difícil entonces, ¿no? Si yo estoy madurando mis procesos, veo esta condición, ¿no es cierto? Y mis padres son ausentes y no tienen ningún conocimiento de lo que me está pasando. Puede pasar que si yo hablo con mi padre y mi padre me digan, bueno, pues hijo, defiéndete, o no me hables de eso que yo no entiendo. Y entonces esta sensación de estar desvalido, de no estar protegido, se extiende. ¿Se dan cuenta? Entonces el dolor es mucho mayor. Por eso la obligación de los padres de enterarse, la obligación de los padres de entrenarse en estos procesos, de conocer lo básico para poder tener respuesta ante estas situaciones que se pueden presentar en cualquier momento. Otra de los aspectos negativos justamente de el internet y de las redes sociales es el sexting, que es una práctica que consiste en compartir imágenes de tipo sexual, personal o de otros por medio del teléfono, por medio del internet. El riesgo es que las imágenes sean publicadas y viralizadas sin permiso, que es lo que frecuentemente sucede. Con esto, la intimidad entonces queda expuesta a la mirada pública, con todas las consecuencias a corto y largo plazo que esto puede traer. ¿No? No, amor, déjame tomar si te ve linda. Mañana el adolescente termina con su pareja y a su pareja no se le ocurre mejor idea que colgar las fotos de la desnudez de su pareja. ¿Se dan cuenta? Cuando inicialmente ella o él pensaron que era una muestra de amor y de confianza. Díganme, por favor, ¿cuánto de lo que me están escuchando, de alguna u otra forma, no han sufrido esta inconveniencia cuando sus hijos les han contado estar en esta situación? Y por supuesto, el otro gran problema del que ya hemos hablado en nuestro programa anterior es la ciberadicción o la conducta adictiva en internet. Díganme ustedes, ¿cuántos de ustedes, padres de familia, consideran que en este momento su hijo ya es adicto al internet? Y que les es complicadísimo poder resolver el problema porque, claro, si la obligación más importante de sus hijos es el estudio y hoy el estar conectado es uno de los instrumentos más importantes para la educación por la situación epidemiológica en que nos encontramos, ¿cómo poder diferenciar?
Muchos padres se ocultan por temor en el hecho de pensar, no, mi hijo está todo el día en el cuarto porque está estudiando. Y no tienen idea de en qué páginas están conectados. ¿Qué cosa es lo que están viendo en realidad? ¿Se da cuenta? Es mejor autotranquilizarse y decir, no, debe estar estudiando. Pero ¿qué pasaría si mi hijo comienza a presentar los siguientes indicadores? ¿Cómo es que ustedes se pueden dar cuenta de que están frente a una adicción al Internet de parte de sus hijos? Primero, el tiempo del uso del Internet y las redes van aumentando poco a poco. Es decir, cada vez se va tolerando más los tiempos y uno va escalando en los tiempos. 2, el rendimiento académico comienza a disminuir notablemente y se supone que están conectados al Internet estudiando. 3, el adolescente presenta una gran irritabilidad cuando alguien lo interrumpe en su comunicación. Se le ve ansioso, nervioso, deprimido y aburrido cuando no está conectado al Internet. Deja de reunirse con sus amigos por estar frente a la pantalla y les van a decir lo siguiente: no, papá, yo estoy conectado con mis amigos, yo estoy jugando en línea. Y muchas veces las personas con las cuales uno está jugando en línea no las conoce. Una de las vías en que, por ejemplo, los acosadores entran a comunicarse con los adolescentes es a través de los juegos. ¿Quién sabe qué edad tiene el avatar A, B o C? Nadie. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, hay que tener cuidado. Otro signo es que el adolescente se quede hasta muy tarde en la noche navegando, chateando, entre otros. Ustedes deben haber estado en la inconveniencia, ¿no? Su hijo entra al cuarto con el teléfono móvil y siempre dicen lo mismo: no, es que lo voy a cargar, como si no hubieran otros interruptores en la casa, ¿no? Y tienen que entrar al cuarto con el teléfono y no se desconectan y están constantemente en la red. Otra característica es que estén pendientes a cada momento de sus mensajes. Miran en forma obsesiva a ver si han leído sus WhatsApp, a ver si alguien está en visto. Revisan constantemente el teléfono celular para ver si ha llegado un mensaje. Lo conversamos en nuestra reunión anterior. Hasta se imaginan que han sentido la vibración del teléfono o que han sentido la alarma, y en realidad no. Y lo que es peor, usualmente, cuando se levantan, antes de saludar, antes de tomar desayuno, primero miran el celular. Y antes de dormir, lo último que hacen es revisarlo. ¿Qué les parece? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay que tener observación. Es bueno confiar, por supuesto, pero hay que tener cuidado porque las amenazas están. Es como cuando uno maneja un auto, ¿no? Uno puede estar muy entrenado y manejar perfectamente bien, pero los peligros no siempre se inician desde el que maneja, sino quienes están alrededor y son imprudentes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pero tranquilos, ¿cuáles son los aspectos positivos del uso de redes sociales? Primero, vean ustedes, se ha demostrado que estar en las redes sociales aumenta la memoria de trabajo. La memoria de trabajo es la memoria RAM de la computadora. Es la memoria que me permite, ¿no?, estar manejando y estar pendiente entonces de las señales de tránsito, estar pendientes al cambio del auto. Esa es memoria de trabajo. Y se ha visto que en las redes sociales y en el Internet esto mejora. Vean ustedes, los nativos digitales, habíamos comentado, quienes han nacido en la tecnología tienen mayor habilidad para tomar decisiones rápidas. Y ustedes deben haberlo notado. Esta capacidad que tienen ahora los jóvenes de inmediatamente resolver o tener respuestas. También se ha asociado, escúchenme bien, a un mayor desarrollo del polo frontal, que es la región del cerebro más exquisita en la evolución de los mamíferos.
también una mejor percepción a través del desarrollo de los lóbulos parietales y una mejora también de la memoria que se va a asentar, por supuesto, en los lóbulos temporales. Pero además se está usando el Internet y las redes para poder tratar pacientes, por ejemplo, con trauma cerebral. Está demostrado que cuando uno entrena a una persona que ha sufrido un accidente cerebrovascular a través de la red, resulta recuperándose más rápidamente que un ejercicio tradicional. También se pueden ver beneficiados aquellas personas que tienen una discapacidad auditiva. Muchas veces, escúchenme bien, muchas veces se usan los videojuegos en pacientes oncológicos o en quemados graves para disminuir el umbral, para aumentar el umbral del dolor y disminuirlo por ende. Entonces, también se usa en niños que tienen parálisis cerebral. Uno ve una recuperación importante a través de el uso de, como les digo, de videojuegos o el uso de procesos o programas o apps que nos van a permitir poder desarrollar una u otra función. Pero hay beneficios que son más generales, más extendidos, ¿no es cierto? Por ejemplo, la posibilidad de la creatividad, crear un blog, por ejemplo, ¿no? Videos y páginas web que pueden desarrollar sentimientos y competencias, generación de elementos educativos, por ejemplo, ¿no? Que son también importantes, hábitos alimentarios, ¿no? Conductas saludables en general, tanto en el ámbito social como en el ámbito familiar, ¿no? El apoyo en los logros académicos, ustedes lo están viendo ahora, lo que está sucediendo, cómo nos ayuda estas vías justamente para poder compensar la imposibilidad de asistir a clase de manera presencial. O sea que claramente es un beneficio, por supuesto, son mayores los beneficios. Entonces, ¿qué hacer? Esa es la pregunta. ¿Qué podemos hacer nosotros, los padres, los adultos? Les voy a dar algunas orientaciones que creo que les van a servir. Primero, lo que tenemos que hacer es, en lo posible, disminuir el uso de redes sociales a través de elementos tecnológicos. Se ha calculado que un tiempo saludable es entre 1 y 2 horas. Eso ustedes lo pueden conversar con sus hijos, ¿no? Otra cosa que es muy difícil, ser modelos adecuados, ¿no? Uno no puede pretender que su hijo no esté conectado a una pantalla permanentemente si uno, con el pretexto, entre comillas, de que está trabajando, está conectado permanentemente a la pantalla. Porque ustedes saben mejor que yo. No hay ningún trabajo que amerite que uno esté 24 horas conectado. ¿Saben por qué? Porque quieran o no, a veces van a tener que comer, a veces van a tener que dormir, a veces van a tener que compartir con su pareja, con la familia, a veces van a forzosamente tener espacios recreativos. ¿Y ahí qué pasa? Entonces, ustedes deben ser el ejemplo. Si yo planifico reuniones con la familia a la hora de almuerzo, el domingo, ¿no es cierto? Justamente para reforzar el vínculo, no puede ser yo el que me esté parando constantemente porque estoy respondiendo a mensajes de WhatsApp. Yo, el papá, el adulto, o la mamá que estamos diciendo, hoy no es saludable. No tiene sentido. Entonces, es fundamental el modelaje. Entendemos entonces que hay que definir también espacios familiares libres de pantallas. Hay que educar con mecanismos de autorregulación. Hay que ayudar a equilibrar las actividades online con las actividades offline. O sea, el adolescente debe estar conectado, pero también, así como está conectado al Internet, tiene que estar conectado también presencialmente con sus amigos,
No es verdad que hay que sacrificar una cosa por otra. No, no. Eso no es saludable. Entonces, hay que hablar con los adolescentes sobre el uso del Internet, mostrándose, escúchenme bien, mostrándoles confianza. Que ellos sepan que confiamos en su criterio, que confiamos en su sentido común, que no estamos siendo verticales al decirles no puedes usar, no debes, no. Además es programar el fracaso, porque eso no va a pasar. No hay forma que en esta era cibernética, ¿no es cierto?, los padres eviten el contacto de sus hijos con este proceso. No se puede. No se puede. Entonces, hay que negociar con ellos, ¿no es cierto? Tienen que darse cuenta. El darse cuenta va a ser una posibilidad interesante para poderlos ayudar y que ellos, cuando tengan dudas, puedan con confianza acercarse a ustedes y contarles lo que les ha pasado y poder comprender junto con ellos la relevancia, la importancia, la trascendencia de lo que ha vivido. Es menester y es una buena práctica que sean los padres los que paguen el teléfono, el internet, porque es una forma indirecta en la que ustedes pueden determinar cuánto tiempo está el adolescente conectado. Y entonces será bueno acceder a una serie de reglas en las que nos pondremos de acuerdo para el uso de este proceso. Otra buena posibilidad es que ustedes coloquen las computadoras en lugares que sean más accesibles para todos. ¿Se dan cuenta? En lugares donde haya tránsito, donde el adolescente pueda hacer su trabajo, se pueda conectar, ¿no? Pero también puede haber una supervisión indirecta al transitar por estos lugares. Instalar filtros para algunas páginas. Ustedes saben que esto existe y que puede ser sumamente útil. También recuerden ustedes, hay un historial en las conexiones a la que uno puede acceder. Y ustedes pueden comentarles a sus hijos que de vez en cuando van a entrar al historial simplemente para verificar, ¿no?, el buen uso del Internet. Algunas familias optan, por ejemplo, con apagar el Internet en la noche a una hora determinada, para que todos puedan dormir y al día siguiente poder estar activos en ese proceso. ¿No? Papá, no me desconectes el Wi-Fi. Deben haber escuchado ustedes continuamente. Por eso hay que explicarle a los hijos la calidad de la información, cuándo pueden reconocer que una información no es real, ayudarlos y compartir con ellos mensajes, compartir con ellos historias sobre las vivencias en estos procesos cibernéticos para poder estar a tono a sus preguntas y, por supuesto, tener respuestas adecuadas para poderlo ayudar y ellos sientan que ustedes van a aportar en su conocimiento de estos procesos, más que a prohibir, ¿no?, que entren o que accedan a algunas páginas determinadas solo porque ustedes dicen que no. Eso va a ser muy complicado. Es, como les digo, prácticamente programar el fracaso. Entonces hay que estar alertas. ¿Estamos de acuerdo? Hay que estar alertas. Pero hay que estar alertas de manera saludable. De manera saludable. La idea no es satanizar estos procesos. De ninguna manera. Como les digo, son muchas más las ventajas, ¿no? Pero los peligros están ahí, como en cualquier otra actividad del ser humano, y nosotros los adultos que no nacimos con la tecnología, tenemos la obligación de conocerla, tenemos la obligación de estar cercanos a ellos. Tenemos una primera llamada. Aló, buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Aló, buenas tardes, doctora, habla Denise. Cuéntame, Denise. Una consulta y comentarle, ¿no? Sí. Por ejemplo, a propósito de, ahí la vez pasada en la noticia salió de una niña que había desaparecido, Sí.
porque la habían captado para ser modelo. Así es. Y yo me acordé que cuando mi hija era pequeña, no pequeña, era adolescente, me dijo también, porque ya como yo no sé mucho de computación ni internet, me dijo que la habían llamado para ser modelo. Típico, sí. Y yo le dije, pero ¿quién? ¿Dónde? ¿Por qué? Justo cómo te han llamado a ti. Y la respuesta inmediata de ella fue decirme, entonces soy fea, no puedo ser modelo, o sea, no soy bonita. Entonces, ¿cómo uno puede lidiar con eso? No le digo, no eres fea, entonces ¿por qué no puedes ser modelo? Entonces es difícil lidiar con esas respuestas y porque uno lo hace, no porque no crea que su hija puede tener esa capacidad, sino por miedo, por tantas cosas pasan y ahora que veo a la niña que se ha desaparecido, pobre su mamá, qué desesperación. Así es. ¿Cómo se habla con ellas? ¿Cómo se les dice? No te preocupes, yo te voy a dar una clave ahí que yo utilicé en algún momento y que parece funcionar, ¿ya? Gracias por llamar. Gracias. A ver, lo que Denise dice es importantísimo. Importantísimo. Yo les voy a comentar algo y estoy seguro muchos de ustedes han pasado por esta vivencia. Y por favor, quiero que entiendan que no voy a hacer un juicio de valor, ¿ya? Voy a relatar un proceso. ¿Qué sucede? Muchas veces, cuando los adolescentes tienen problemas de socialización, sea cual fuere la causa, y se sienten solos, buscan en las redes sociales, ¿no?, alguna forma de poderse sentir acompañado, ¿no? Y entonces muchas veces entran a redes donde encuentran a otras personas en esta condición, ¿no? Y entre ellos se contactan y entonces conversan, etcétera, etcétera. Un caso muy notable es lo que pasa, por ejemplo, con los animes, que ustedes deben haber escuchado, ¿no? O con el K-pop, ¿no? Los niños, las niñas, los niños ven estas posibilidades, ¿no? Como una forma de conectarse, una forma de interaccionar con otras personas. Y justamente en este tipo de procesos pueden encontrarse adultos que, aprovechando la ingenuidad y la necesidad de compañía, le ofrecen a los niños, ¿no?, falsas posibilidades usando como instrumento el enaltecer la belleza, la personalidad, que es justamente aquellas cosas en las que el adolescente se siente más bien inoperante. Y entonces acepta inmediatamente. Tú puedes ser una gran bailarina si eres hermosa. Y entonces, caray. Entonces voy donde mi mamá y le digo lo que le ha pasado a mí. Mamá, quiero me han ofrecido ser modelo. Y entonces los padres intuitivamente dicen, ¿pero quién? Y la respuesta defensiva es ¿qué? ¿Es que yo no soy bonita? Claro, porque quien la quiere captar le ha dicho que es bonita. Y probablemente le ha dicho, tus padres no se han dado cuenta de tu belleza. Porque probablemente si se hubieran dado cuenta, ya te hubieran llevado a un casting. ¿Se dan cuenta? Entonces una buena fórmula es no descalificarlas, sino decirles, hija, qué bien. ¿Ves que eres bonita? ¿No? Te acompaño. Eso es lo que hay que hacer. ¿Te han citado? ¿Dónde? Te acompaño, hija. Vamos juntos y vamos a ver qué posibilidades tienes para ser modelo. Me encantaría acompañarte y vivir este proceso contigo. Y ahí se van a dar cuenta ustedes si este proceso es real o no. ¿Se dan cuenta? Entonces, sintonícense y acompañen el proceso, que es la mejor forma de proteger. ¿Tenemos otra llamada? Sí. Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Aló? Sí. Sí, con Leandro. ¿Qué tal, Leandro? Cuéntame. Bien. Bueno, primeramente creo que es el campo de la psicología. La primera pregunta sería esa, ¿no? El campo de la psicología abarca también la criminología, porque lo que usted ha dicho al principio
son conductas criminales, ¿no? Claro. Delincuenciales. Por supuesto. Y otra curiosidad, bueno, pues es con respecto a esto de una parte de esto, justamente esa conducta criminal, ¿no? Correcto. O sea que la adopción, digamos, de supuestas identidades, ¿no? Correcto. En este caso para seducir, digamos, a la persona, a la víctima, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto es, bueno, pues es una práctica común, ¿no? Así es. En estos delincuentes, ¿no? Uh-huh. Esto parece que se está trasladando a otros campos, ¿no? Por ejemplo, una persona dice, no, yo soy una persona que no sé nada, ¿no? Me pongo un sombrero, etcétera, ¿no? Y aparezco pues con otra identidad frente al gran público, ¿no? Uh-huh. Muchas gracias por la respuesta. Gracias, Leandro. Claro, Leandro tiene razón, y para responder a su primera pregunta, de hecho existe una especialidad en psicología para estudiar este tipo de personas y situaciones que se conoce como psicología forense, ¿no? Que justamente se enfoca en poder estudiar, reconocer, prevenir y tratar este tipo de situaciones. Y efectivamente, como en cualquier campo humano, Leandro, como en cualquier actividad humana, siempre hay delincuentes, siempre hay delincuentes, y por supuesto que lo son. Lo que pasa es que tocan una población que es muy vulnerable, y son los adolescentes. Por eso es importante incidir en esto y reconocer esto, justamente para que seamos nosotros, los padres, la familia, la que pueda funcionar como un entorno saludable donde el adolescente tenga una mayor capacidad para poder reconocer que algo no está bien, que esa comunicación que están recibiendo por internet no es la comunicación usual, no es la que aprendió con ustedes, con la familia, con los amigos. Poder decir esto no está bien y atreverse a preguntar: mamá, papá, mira, me ha llegado este mensaje, me han ofrecido ser modelo. Qué raro, porque en realidad yo no he colgado nada que... ¿Me comprenden? Entonces, esa vía de comunicación tiene que mantenerse. Y como les digo, yo entiendo que nos sorprendamos y que nos escandalicemos, pero si uno altera el tono sin saber cuál ha sido el mensaje en el que el acosador ha invitado a su hijo o hija a una práctica de modelaje, entonces lo que va a hacer el adolescente es ponerse a la defensiva y contestarle como le pasó a Denise. ¿Qué? ¿Acaso yo no soy hábil? ¿O acaso yo no soy bonita? ¿O acaso yo no soy guapo? Lo que pasa es que tú nunca me has visto así. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo el dolor que puede sentir el adolescente por si en algún momento ha sido rechazado o no ha tenido las habilidades sociales, la competencia para poder integrarse al grupo, ¿no es cierto?, se lo va a expresar justamente a quien los quiere proteger, en este caso a los padres. Por eso hay que tener mucho cuidado en la forma en que uno se aproxima y se comunica. No hay que espantar al adolescente, ¿no es cierto? Pero decirle: caray, qué bien, mira, tienes condiciones, ¿no? ¿Y cómo fue que te invitaron? ¿Y quién ha sido? Ha sido una institución importante, ha podido tú reconocer que, pero sin criticar, sin burlarse. Nos pasa con frecuencia que nos comenzamos a burlar del proceso. Ay, hijita, estás creyendo. ¿Cómo vamos a contestar así? Si el adolescente está yendo animado porque siente que alguien se ha dado cuenta de algo que ni siquiera él tiene registrado. Entonces hay que dar una vía de comunicación para poder intercambiar ideas y no sentirse burlado, no sentirse menospreciado, porque eso es lo que está sintiendo con su grupo etario. Y entonces estamos consolidando más bien la decisión de hacerle caso a otro para irse, sin poder medir el peligro. Cuando nosotros nos aproximamos inadecuadamente a los adolescentes, los estamos justamente empujando a esas situaciones de peligro. Entonces, paciencia.
Señores, nos asustamos, les estoy diciendo. Yo también soy padre. Uno se asusta, pero hay que tener la convicción de que nosotros estamos para educar y proteger. Por lo tanto, somos nosotros los primeros quienes debemos guardar la ecuanimidad para podernos comunicar con nuestros hijos de manera adecuada y que ellos no sientan que de alguna u otra forma los estamos descalificando. Tener mucho cuidado con esto. Permítame 2 minutos porque si no me van a matar. Contestar algunas preguntas del Face, por favor. Nos dice Mireli, la tecnología ha cortado la comunicación afectuosa entre las personas. Es más, muchas veces cuando le preguntas cómo se siente a alguien de forma personal, no te dice qué es lo que pasa. Pero si se lo preguntas por WhatsApp, se explayan de esta manera. Eso es totalmente cierto. ¿Y saben por qué? Porque justamente lo que estamos perdiendo es la empatía, ¿no? El poder ver la expresión del otro. El poder ver si realmente el otro se está comunicando conmigo. Muchas veces lo que tenemos es temor de compartir una emoción. ¿Se dan cuenta? A través del WhatsApp eso se cosifica y entra una votación y entonces uno se siente más protegido. Unos están de acuerdo, otros no, pues. ¿Se dan cuenta? Entonces puede ser un vehículo más bien para protegerme. Y en realidad, ¿de qué me estoy protegiendo? Más bien estoy perdiendo la oportunidad de poderme vincular. ¿Se dan cuenta? Pilar nos dice, doctor, yo me enteré por mí misma hija que cuando era adolescente tenía 2 Facebook. Uno al que yo no tenía acceso. Claro. Entonces lo que había que preguntarnos es, ¿qué fue lo que los padres le proyectaron a esta niña para que ella se viera en la posibilidad o en la necesidad de hacer otro Facebook? ¿Se dan cuenta? Donde nadie pueda leer nada. ¿Por qué esconder la información? Es algo que deberíamos preguntarnos. O, en todo caso, porque muchas veces, por más que los padres pues hacen todo lo posible para criar adecuadamente a los hijos, las juntas, las redes, nos alejan de ellos. Y de repente nosotros en nuestro afán de criar mejor a nuestros hijos, les damos tantas pautas que parecen reglas inexorables y que si no se porta de esa forma, entonces no es normal. Y los obligamos a optar por otras personas que la van a aceptar sin condiciones y sin reglas. Y entonces me hago un Facebook aparte, pues, donde me voy a comunicar con esas personas que sí me aceptan y que aparentemente me quieren como yo soy. Y no tengo reglas ni críticas. Por eso hay que ser muy delicado. Yo sé que es difícil encontrar ese equilibrio, pero estoy seguro que si nosotros empezamos a ponderar nuestra comunicación con nuestros hijos, dejando de lado la crítica inclemente, dejando de lado el sarcasmo, dejando de lado en mi tiempo yo, probablemente esa comunicación mejore y ustedes tengan un vínculo más adecuado con sus hijos. Y me incluyo, tengamos un vínculo más adecuado con nuestros hijos. Yo les agradezco muchísimo su presencia ahí, el interés que han tenido por este tema. Yo creo que era importantísimo hablar de eso. Este tema se ha originado justamente por las llamadas y los comentarios que hemos recibido por nuestro programa anterior. Recuerden, hicimos apnea del WhatsApp. Les invito a que revisen esa información en la página, el Facebook de Filarmonía, donde hablamos también de este tema. Y nuevamente los invito el próximo lunes, acompañados a las 2 de la tarde, en nuestro programa Musicalmente. Muchísimas gracias y que tengan una maravillosa semana.